Bendiciones, queridos hermanos. Hoy, junio 24, el mero día de San Juan, dice una canción. Hoy celebramos a San Juan Bautista. Bueno, queridos hermanos, en realidad es una celebración hermosísima porque como todos sabemos, San Juan Bautista fue el último profeta de las Santas Escrituras. Y pues qué hermoso, e incluso quiero decirles que esta hermosa celebración, la Iglesia Católica y en muchos lugares del mundo se empieza a celebrar desde el día 23 de junio, con vigilias. Hay unos lugares donde desde la noche, desde la medianoche se puede decir del 23 a amanecer el 24, muchas personas se sumergen en los ríos, en los mares, ¿verdad? Porque dicen que, pues a la medianoche, se puede decir del 23 para amanecer el 24, las aguas adquieren una fuerza curativa, ¿verdad? Y pues es las tradiciones de diferentes lugares. En algunos lugares de Venezuela celebran el día, se puede decir que desde el 23 al 24, con mucha fiesta, tambores, ¿verdad? Y pues la Iglesia Católica también lo inicia esta celebración desde el 23 y el 24 se puede decir que lo inicia el 23 con una vigilia, el 23 de junio, y hoy pues se celebra el natalicio de San Juan Bautista. Bueno, queridos hermanos, vamos a conocer un poquito más de él, de este gran profeta, porque pues nosotros también como gente bautizada estamos llamados como San Juan Bautista, a ser profetas, reyes y sacerdotes. El título de este día es San Juan Bautista, y para eso vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 1 del versículo 57 en adelante, queridos hermanos. Y la palabra del Señor nos dice: al cumplirse el tiempo en que Isabel debía de dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella, y a los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron: no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas al padre del niño para saber el nombre que quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel momento Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados, y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder y su favor sobre de él. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, aquí la palabra del Señor nos dice que por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo a un hijo, ¿verdad? Y pues, queridos hermanos, nosotros sabemos que Isabel pues era parienta de María Santísima, su prima Isabel, y ella estaba casada con Zacarías, hombres justos ante los ojos de Dios. Y en aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo, una persona justa era aquella que pues eran buenos y caminaban conforme la voluntad de Dios. Pero Zacarías e Isabel eran ancianos y no tenían hijos. Y entonces, pues, queridos hermanos, en aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo, incluso desde el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús, el que una mujer no pudiera tener hijos, que sufriera de esterilidad, era como una humillación, una vergüenza, incluso estaba como considerada una maldición. Fíjese que en los tiempos antiguos, pues como en tiempos de Abraham, pues ustedes saben que Abraham y Sara, pues o Saraí, como usted quiera llamarle,
también eran ancianos y no tenían hijos, ¿verdad? Entonces, el Señor le había hecho una promesa a Abraham que su descendencia iba a ser tan numerosa como las arenas del mar. Dice, si las puedes contar, bueno, pues, y si no, pues así va a ser tu descendencia. Y él decía, pues, ¿cómo, verdad? Pues ya estamos ancianos, incluso, Sara, como el Señor le había hecho esa promesa, pero no pasaba nada, a Sara se le ocurre darle a su esclava Agar a Abraham para que se uniera a ella. Dice, ¿sabes qué? Yo creo que va a ser con Agar, conmigo. Pues no creo, yo ni siquiera ya tengo periodo. Sara ya no tenía periodo. Y entonces en aquel tiempo de Abraham y de Sara, cuando una mujer sufría de esterilidad, que no podía tener hijos, podía ofrecerle su esclava a su esposo, se unían ellos dos y de ahí podían hacer un hijo y se consideraba hijo de la dueña de la esclava, o sea, como Sara que le pidió a Abraham que se uniera a su esclava Agar. El hijo que tuviera Agar iba a ser considerado hijo de Sara. Pero ¿qué pasa? Que cuando Agar se ve embarazada, se ve encinta, empieza a despreciar a Sara. Y entonces le dice a Abraham, mira, es tu esclava, haz lo que quieras con ella, ¿verdad? Y entonces pues Sara se deshace de Agar, de su esclava, pero aún así pues Abraham también se hace cargo de ese niño. Y era completamente diferente se puede decir ya a estos tiempos y a los tiempos de Jesús, el caso de que para Isabel era difícil, humillante, vergonzoso el no tener hijos. Y pues pasa que dice que los vecinos y parientes se alegraron cuando Juan Bautista nació, porque se alegraron muchísimo de ver la misericordia de Dios derramada sobre Isabel y Zacarías, al darles un hijo aún en su vejez. Y pues se alegraron, queridos hermanos, porque entonces, como les digo, era algo asombroso que a su edad en realidad Isabel hubiera quedado encinta, y es donde realmente nosotros pues sabemos y creemos que Dios se manifiesta en aquello que es imposible para el ser humano, aquello que es imposible para la ciencia, y es donde el Señor obra. Y podemos ver en muchos pasajes de la Biblia cómo a mujeres estériles que parece que no iban a tener hijos, pues las hace fecundas, las hace que tengan. A la madre de Sansón también, ¿verdad? Entonces, pues queridos hermanos, ese es el poder de Dios. Si usted es una persona, ¿verdad?, que pues está esperando el milagro, la gracia de tener hijos, si no los ha podido tener, o algún hijo está pasando por eso, pues crean el poder de Dios, porque aún a Isabel, siendo anciana, permitió el Señor que quedara encinta y tuviera a este gran profeta. Amén. Pues queridos hermanos, aquí como dice en la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 36, dice, también tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que era anciana, la que decían que no podía tener hijos. Porque como dice el arcángel Gabriel, para Dios no hay nada imposible. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces aquí dice la palabra de nuestro Dios que a los 8 días llevaron al niño a circuncidar. Y querían poner, los parientes, ustedes saben, querían ponerle el nombre del padre, que es Zacarías. Pero la madre se opuso, dijo, no, se llamará Juan. Y entonces los parientes dijeron, ¿cómo? Porque aquí en los parientes nadie tiene ese nombre de Juan. Y entonces tomaron la decisión de por señas preguntarle a Zacarías, ¿cómo se va a llamar el niño? Y él escribe en una tablilla, su nombre es Juan. Ay, a mí me tocan esas palabras, queridos hermanos, su nombre es Juan. Y pues sí, así es. En realidad, San Juan Bautista fue llamado por Dios por su nombre desde antes de ser engendrado, no desde el vientre de la madre. No desde el vientre de la madre, sino aún antes. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel fue como, fíjese, aquí dice en Lucas, capítulo 1, versículo 18, dice, a Zacarías, en el Lucas, capítulo 1, versículo 19, dice, yo soy Gabriel, dice, y estoy al servicio de Dios. Dice, él me mandó contigo para darte esta buena noticia. Dice, tendrás un hijo al que llamarás Juan.
¿verdad? El Señor ha escuchado tu oración y tendrás un hijo al que llamarás Juan. Eh, este, am, bueno, queridos hermanos, en sí, esto empieza desde Lucas capítulo 1, versículo 11. Vamos a irnos un poquito más atrás, porque si no nos vamos a confundir con un poco los versículos y los capítulos. Y aquí dice, precisamente en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, versículo 11 al 13, dice, un ángel se le apareció a Zacarías cuando quemaba incienso en el templo. El ángel le dijo, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan. Palabra del Señor. Vemos aquí cómo el ángel Gabriel le anunció a Zacarías que iba a tener un hijo junto en unión de su esposa Isabel, y desde ahí le anunció su nombre. Le pondrás por nombre Juan, se llamará Juan. Por eso es que yo le digo que Juan fue escogido aún antes de ser engendrado. Qué hermosísimo, queridos hermanos, escogidos por nombre, al igual que San Juan Bautista, escogidos usted y yo por nombre desde antes de nacer, ¿verdad? Como yo lo he compartido antes, ¿verdad? Nosotros no fuimos plan de nuestros padres, sino plan del mismo Dios y escogidos por nombre, por nuestro Dios desde antes de ser engendrados. Y aquí dice la palabra del Señor, en aquel mismo tiempo, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. En el momento en que los parientes le preguntaron que cómo quería que se llamara el niño y él escribió en la tablilla, su nombre es Juan, entonces se le soltó la lengua a Zacarías y empezó a hablar. Pues, ¿qué fue lo que pasó, queridos hermanos? Que Zacarías, aquí es donde ahora sí entra Lucas, capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? Aquí es donde, dice la palabra de Dios, dice, Zacarías quedó mudo por no haber creído en lo que dijo el ángel. Porque Zacarías dijo, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Y entonces en el versículo 19 nos dice, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó contigo para darte esta buena noticia. Pero como no has creído, quedarás mudo hasta que a su debido tiempo se cumplan estas cosas. Palabra del Señor. Fíjense, queridos hermanos, el ángel, ustedes saben que pues se le apareció cuando a Zacarías le tocó el turno de quemar incienso en el templo. Y entonces pues ya le anuncia, vas a ser padre, pero Zacarías de repente dijo, ¿cómo? Ya soy un anciano. ¿Y qué le contestó? Dice al ángel, y mi esposa también. Y entonces el ángel pues por dudarlo, dijo, ¿sabes qué? Porque has dudado en esto, quedarás mudo. Dice, hasta que estas cosas se cumplan a su debido tiempo. Entonces, hermanos, pues no hay que ser incrédulos cuando el Señor nos promete algo, ¿verdad? Hay que creerlo, porque para Dios no hay nada imposible. No sea que usted y yo nos vayamos a quedar muditos por un tiempo hasta que se cumpla la promesa que Dios le ha prometido a usted y a mí. Porque nuestro Dios es un Dios que todo lo puede, que todo lo tiene, y es un Dios verdadero que cumple sus promesas. Y si a usted y a mí nos ha prometido algo, pues hay que seguir orando por ello hasta que esta promesa se cumpla. Amén. Y pues para eso hay que alimentar nuestra fe. Hay que seguir alimentando nuestra fe, porque es normal en una persona que cree tener dudas. Es muy normal en aquellos que tenemos fe, y para que esas dudas pues no sean un impedimento para que esta promesa llegue, pues queridos hermanos, a seguir siempre unidos en oración para alcanzar esa gracia que usted y yo estamos esperando de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Dice, todos los vecinos estaban asombrados por lo sucedido y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él.
Bueno, queridos hermanos, aquí los vecinos decían, bueno, aquí estamos viendo el poder de Dios, no solamente sobre Zacarías y sobre Isabel, su esposa, sino sobre del niño, ¿verdad? Porque el niño iba creciendo en espíritu y también pues en sabiduría, y decían que irá a llegar a ser este niño que pues ellos veían que el poder y el favor de Dios estaba sobre de él. Y mire, aquí en Lucas capítulo 1 versículo 17, cuando el arcángel Gabriel se le aparece a Zacarías, también le anuncia que este futuro tenía este niño, qué planes tenía Dios con él. Mire, aquí le dice, Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder, del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Palabra del Señor. La misión de Juan Bautista fue preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente se volviera a Él, queridos hermanos. Y pues quiero decirle que precisamente ese llamado que tuvo Juan Bautista, lo tenemos usted y yo, por medio del bautismo. O sea, usted y yo estamos llamados a preparar el camino del Señor, a traer las almas a los pies de Cristo y prepararlas para que lleguen al cielo y tengan una vida eterna, queridos hermanos. Pero fácil no es, no lo fue para Juan Bautista. Juan Bautista fue, como dice aquí la palabra, un profeta de fuego, porque eso era Isaías, y fue un profeta de fuego. Y aquí dice, irá delante del Señor preparando su camino con el espíritu y el poder del profeta Elías. Y Elías fue un profeta de fuego, hermano. Elías decía que se abran los cielos y que llueva, y se abrían. Y decía que se cierren los cielos y que deje de llover, y así sucedía. O sea, era un profeta grande. Y entonces, pues, ¿qué les puedo decir, queridos hermanos? Que San Juan Bautista fue un profeta muy valiente, porque murió por el evangelio. Un profeta es aquel que anuncia la buena nueva. Conviértanse, que el reino de Dios ya viene. Así les decía San Juan, decía, conviértanse, que el reino de Dios ahí viene. Pero también el profeta es aquel que denuncia el pecado. Y San Juan Bautista denunció Herodes que no le era lícito estar con la mujer de su propio hermano. Y eso le costó su cabeza, queridos hermanos. Y pues a nosotros no nos va a suceder eso, pero sí, al igual que a San Juan Bautista, nos van a perseguir incluso los que nos rodean, el esposo, los hijos, los padres, los compañeros de trabajo, siempre. Y pues preocúpese cuando no lo persigan, preocúpese cuando usted esté tranquilo porque algo no estamos haciendo correctamente. Amén. Pues Juan bautizó a centenares y también a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, vamos a ver un poquito cómo era que Él anunciaba la buena nueva y invitaba a las personas, anunciaba la buena nueva y denunciaba el pecado. Miren, vamos a ir a el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Y la palabra del Señor nos dice, yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Palabra del Señor. Fíjese que este mensaje tan grande estaba en realidad transmitiéndoles San Juan Bautista en estos momentos. Yo los bautizo con agua para que se vuelvan a Dios, pero viene alguien detrás de mí que es mucho más poderoso y los viene bautizando con fuego, ¿verdad? Dice, Él viene a apartar el trigo. Dice, y Él limpiará el trigo y lo separará.
de la paja y guardará su trigo en el granero. Fíjese de qué manera les decía, guardará su trigo en el granero, o sea, separará a los justos y los separará para alcanzar el cielo. Dice, y quemará la paja, o sea, lo que no, a los que no quieran convertirse, ¿verdad? Los que no hicieran caso de esos mensajes de salvación, dice, quemará la paja, dice, dice, quemará la paja en un fuego que nunca apagará. O sea, ahí habla de la segunda, se puede decir, de la muerte eterna, de la muerte eterna, o sea, del infierno que existe y sabemos que es real, ¿verdad? Y ahí en este mensaje en realidad lo que está haciendo él, anunciando la buena nueva, pero también denunciando el pecado. El que no se quiera convertir será apartado, ¿verdad? Y será echado al fuego eterno, ¿verdad? Que sí, en realidad pues eran muy claras sus palabras, queridos hermanos. Y pues en realidad San Juan Bautista fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo, el que preparó el camino para que la gente se volviera a Él, ¿verdad? Y pues, queridos hermanos, como yo les había compartido, pues el ser profeta no es fácil. Hay que anunciar la buena nueva, anunciarles a los que nos rodean, ¿verdad? A nuestros familiares y a todos los que nos rodean de la existencia de un cielo. Esa es nuestra responsabilidad, anunciarles de la existencia de un cielo, pero también recordarles de la existencia de un fuego eterno, que hay una segunda muerte eterna, ¿verdad? Y aquí en la tierra estamos para tomar, tanto nosotros como los que el Señor ponga a nuestro alrededor, tomar una decisión. Si tomamos la decisión de escoger la vida eterna o la muerte eterna. Y pues ese es el llamado que nosotros tenemos, queridos hermanos, y pues es necesario nosotros ser imitadores de San Juan Bautista, ser valientes como lo fue él, ¿verdad? Afrontar todo lo que se nos pueda presentar a causa de anunciar la buena nueva y denunciar el pecado. Y pues pedirle al Señor, ¿verdad? Que si es necesario, pues morir por la causa del evangelio, así como fue Juan Bautista y también San Pablo y muchos de los primeros cristianos que predicaron la palabra de Dios y que murieron mártires a causa del evangelio. Que Dios nos dé ese poder y esa gracia por el poder de su Espíritu Santo. Bueno, hermanos, San Juan Bautista, un gran ejemplo a seguir para que nosotros podamos renovar ese espíritu misionero, ¿verdad? Esa alma misionera para poder hablar de la buena nueva y denunciar el pecado a tiempo y a destiempo. Pues vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a elevar nuestras manos hacia el Señor, como siempre, en posición de oración, y vamos a clamar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de María Santísima y la de todos los santos y ángeles del cielo, y la intercesión de San Juan Bautista, que es al que celebramos el día de hoy. Bendito Dios, en estos momentos nos ponemos en tus benditas y santas manos. Sabemos que estás en medio de nosotros y sabemos que escuchas nuestras oraciones, y yo te pido, bendito Dios, que te hagas presente en cada uno de los hogares de mis hermanos. Y que en estos momentos, bendito Dios, ese mismo espíritu del que habla tu palabra, que dice, Juan irá lleno del poder del Espíritu Santo y del poder del profeta Elías, ese poder del Espíritu Santo y ese poder del profeta Elías, y de ese mismo poder y ese mismo Espíritu que acompañó a San Juan Bautista, Señor, para profetizar con poder la buena nueva, para ser ese profeta de fuego, Señor bendito, que anunciaba el pecado, y para morir por la causa del evangelio si es necesario. Te pedimos que descienda ese poder y ese Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, sobre mi persona y sobre todos los que te seguimos y servimos aquí en la tierra, incluso sobre todos los bautizados aquí en el universo entero, Señor, y que por medio de ese Espíritu Santo y de ese poder, Señor, del cual habla tu palabra, nos liberes a cada uno de nosotros y a todos los que te seguimos y servimos aquí en la tierra, y a todos los bautizados, nos liberes de todos los obstáculos, Señor, nos liberes, nos quites, principalmente a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes escuchando esta oración, los liberes de todos los temores, dudas, pecados, enfermedades y cualquier cosa que se esté interponiendo
interponiendo en que ellos anuncien la buena nueva y denuncien el pecado, principalmente el miedo, el temor de ser juzgados, de ser criticados, de ser perseguidos, bendito Dios, a causa del evangelio. En estos momentos tú sabes cuáles son tus impedimentos, querida hermana y querido hermano. Entrégaselos al Señor, dile: Señor, aquí te entrego esta enfermedad que me impide salir a servirte, Señor. Aquí te entrego a mi familia que se oponen a que yo predique el evangelio, Señor. Aquí te entrego mi necesidad económica, que es lo que está siendo un impedimento para que yo salga a proclamar tu palabra. En estos momentos, entrégale al Señor esos obstáculos, entrégale al Señor esos impedimentos. Aquí te entregamos, Señor, toda maldición, pecado, vicio, enfermedad ancestral, todo problema económico, familiar, de salud, Señor bendito, todos los temores, los dudas, todo impedimento que se esté interponiendo en que cada uno de mis hermanos, sus familiares, y nosotros mismos, Señor, y todos los bautizados nos estemos, pues se está interponiendo en que nosotros prediquemos el evangelio, que anunciemos la buena nueva y denunciemos el pecado, Señor. Clamamos el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu sangre preciosa, para que nos limpies y nos purifiques de todos estos temores, de todas estas dudas, de todos estos impedimentos, enfermedades y problemas, bendito Señor, y todo lo depositamos, bendito Dios, a los pies de tu cruz, a los pies de tu cruz, bendito Dios, y nos declaramos a cada uno de mis hermanos libres para predicar tu palabra, anunciar la buena nueva y denunciar el pecado con libertad, bendito Señor. Y en estos momentos te pedimos, bendito Señor, que una vez más tú que vienes bautizando con fuego, Señor Jesús, tú que al igual que a San Juan Bautista, Dios Padre Todopoderoso, fuimos escogidos por nombre desde antes de tener soplo de vida, desde antes de ser engendrados. Tú envíes, bendito Señor, esa promesa de tu Espíritu Santo, ese gran poder sobre cada uno de mis hermanos, sobre mí, sobre todos los bautizados, y nos des fuerzas sobrehumanas, sabiduría, poder, conocimiento, Señor. Nos des ese Espíritu Santo y ese poder del profeta Elías y de San Juan Bautista, Señor, para proclamar tu palabra con poder. Recíbalo, querida hermana, y recíbalo, querido hermano, en estos momentos. Cierre sus ojos y sienta el poder del Espíritu Santo, como dice el Señor: y recibirán poder y me serán testigos en Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. El poder es la capacidad, la habilidad de desempeñar cierta cosa que para ti y para mí tal vez parece imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Recíbelo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, ese poder, esa capacidad de hablar de parte de nuestro Dios, de anunciar la buena nueva y denunciar el pecado. Recibe esas nuevas armas, herramientas espirituales que el Señor está derramando sobre ti, querida hermana, y sobre ti, querido hermano, para anunciar con poder que el reino de Dios se acerca, para preparar el camino del Señor, para traer esas almitas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Recibe, la querida hermana, y recibe, lo querido hermano, ese poder del Espíritu Santo, esa gracia, esa sabiduría y esa habilidad, no solamente para ti, sino también para tus hijos, nietos y bisnietos y hasta la milésima generación. Y en estos momentos, querida hermana, si tú estás escuchando este mensaje y crees imposible quedar encinta, quedar embarazada, o tu hermano estás escuchando este mensaje y estás esperando que tu esposa quede embarazada o algún hijo, algún nieto, pues reciban en el nombre de Jesucristo nuestro Señor esa promesa de fertilidad de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Recibe esa promesa, esa gracia de ese hijo que tú has esperado, ese nieto o ese ser que tú esperas, y a esa persona a la que tú deseas que quede encinta, o si tú personalmente lo deseas, recibe. Para Dios no hay nada imposible. Él permitió que Sara, la esposa de Abraham, siendo una anciana y sin periodo, quedara embarazada, y también Isabel, ya siendo una anciana, quedó encinta. Recibe esa bendición, ese regalo de parte de Dios. Padre Dios Todopoderoso, todo esto te lo pedimos
y lo recibimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por los méritos de su dolorosa pasión, muerte y crucifixión, por intercesión de María Santísima, San Miguel Arcángel y toda la corte de tus santos ángeles, y la intercesión de San Juan Bautista, bendito Señor, creyendo y declarando que todo lo que pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, lo habremos de recibir. Reciba esa gran bendición, querida hermana y querido hermano, de parte de Dios, ese don, esa gracia de ser profetas de fuego, anunciar la buena nueva y denunciar el pecado. Reciba esas palabras que el Señor está depositando dentro de sus, está depositando en sus labios. Así sea, y bendiciones para cada uno de ustedes y toda su descendencia. Así sea. Amén.